Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos hoy a poner la mirada en el grupo BRICS y los desafíos que tendrá Rusia durante la presidencia pro tempore 2020 que acaba de asumir en Brasilia. Para eso contamos con los aportes del consultor y analista internacional argentino Alejandro Laurnagaray. En Telescopio enfocamos el tema del día. A pesar de los pronósticos que auguraban una reunión compleja dada la coyuntura internacional, la 11ª cumbre presidencial del grupo BRICS, desarrollada en Brasilia entre el 13 y el 14 de noviembre, concluyó dando señales de fortalecimiento y de acción coordinada a futuro. Había incertidumbre por la retórica habitual del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre política exterior y su alineación con Estados Unidos, con el objetivo expreso de disminuir la influencia de Rusia y China en Latinoamérica. Sin embargo, tanto el mandatario anfitrión como sus colegas de Rusia, Vladimir Putin, de India, Narendra Modi, de China, Xi Jinping y de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, actuaron con pragmatismo evitando roces en temas conflictivos y haciendo énfasis en aquellos que los unen. Por ejemplo, no hubo en la declaración final mención a la crisis que viven países como Bolivia y Venezuela, con los cuales Bolsonaro está enfrentado y que tienen en Rusia y China a dos grandes aliados. Lo que sí hubo fue un llamado a la urgente necesidad de fortalecer y reformar el sistema multilateral, incluidas las Naciones Unidas, la OMC, el FMI y otras organizaciones internacionales. Incluso hubo una crítica solapada a Estados Unidos. Es esencial que todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio eviten medidas unilaterales y proteccionistas, coincidieron los mandatarios. En el documento, además, los líderes del BRICS se expresaron satisfechos con los resultados de la presidencia 2019 a manos de Bolsonaro y adelantaron el apoyo que le darán a la Rusia de Putin, que tomó la posta de la conducción del bloque. Sobre los principales desafíos para 2020 y la capacidad transformadora de este concierto de las principales economías emergentes, consultamos al analista internacional Alejandro Laurnagaray. Con nosotros, la voz del experto. Alejandro, realmente es un gusto recibirte de nuevo aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenido. ¿Qué tal, Federico? Un placer para mí también y gracias por llamar. Han pasado algunos días ya de la finalización de la cumbre, de la 11ª cumbre presidencial de los países que integran el grupo BRICS en Brasilia, pero tenemos un año para adelante para pensar esta agrupación, Alejandro, porque en esa instancia Brasil le pasó la presidencia pro tempore a Rusia. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los principales desafíos que pensás que tiene el presidente Vladimir Putin? Bueno, tengamos en cuenta, Federico, que Rusia es, junto con China, el mayor impulsor de los BRICS, ¿no? Ya hace más de 10 años. Lo que representa, esto significa la importancia geopolítica con la capacidad de los BRICS de rediseñar lo que yo veo que se está conformando un nuevo orden global, ¿no? Con, la capacidad económica, de recursos humanos, de recursos naturales, el músculo militar, que tampoco hay que dejarlo de lado, claro. El hecho de que hacia mitad de siglo estas economías del BRICS van a encabezar el orden económico y van a dominar la economía global. China va a ser la primera potencia económica, después va a venir Estados Unidos, después la India, Brasil, Rusia va a ser sexta. Es un desafío y una oportunidad enorme para el BRICS y sobre todo, en este año que transcurre, donde la presidencia la va a tener Rusia, sobre todo en términos económicos. Tengamos en cuenta, ¿no?, que se va a instalar una nueva sede, las sedes regionales, ¿no? Sí. Este nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS se va a inaugurar el año que viene allí en Rusia. También están los planes para instalarla en Sudáfrica, ya está, en Brasil ya está, en la India, va a estar prácticamente de acá a un par de años en los 5 países funcionando, ¿no? La sede central está en China, sí. Pero en cuestiones económicas, geopolíticas, en este tránsito hacia el multipolarismo que estamos viendo, que es un tránsito que yo lo veo inevitable, ¿no? Donde fundamentalmente Rusia y China tienen un rol clave frente al unilateralismo y al
proteccionismo que está fomentando los Estados Unidos, ¿no? En relación con esta hegemonía occidental que está decayendo, que ya lo hemos hablado Exacto. en otra oportunidad, ¿no? Yo veo, hay unas características distintivas del BRICS que fundamentalmente lo encarnizan Vladimir Putin y Xi Jinping, ¿no? Que son estos principios frente a algunos principios y lineamientos que llevan los unilateralistas, ¿no? Que se podemos llamar, Sí. es en términos de no injerencia, de cooperación, en el rediseño de un orden internacional más constructivo, más estable, más previsible frente a las incertidumbres que estamos viendo. Me refiero en términos militares, financieros, geopolíticos, en términos de crecimiento, por supuesto. Federico, las economías del BRICS vienen encabezando el crecimiento global en las últimas 2 décadas. Está clarísimo, sobre todo India, que se ha convertido en el gran motor. Si me dejas, y me disculpa la interrupción, hay un punto que tú mencionaste que me parece bien interesante, porque en esta coyuntura mundial donde todos están de alguna manera opinando sobre lo que pasa al lado, se temía de lo que podía pasar en esta cumbre BRICS, incluso si iban a venir todos los presidentes, y estuvieron. Y no olvidemos que China e India tienen sus problemas, digamos que también era una incógnita cómo iba a ser el vínculo de Bolsonaro con Putin y con Xi Jinping. Han demostrado los 5 líderes mucho pragmatismo y en cierta medida un norte común más allá justamente de eso que tú decías, de lo que pasa en cada país. No nos metemos, avanzamos juntos en otros aspectos. No, por supuesto. A ver, el realismo político y dejar de lado las ideologías y los alineamientos de los demás países es una línea estratégica clave, sobre todo de Vladimir Putin y de Xi Jinping, que están desarrollando relaciones estratégicas, diplomáticas, comerciales y de inversión con todos los países que pueden y que los permiten, más allá del alineamiento ideológico. Y con el tema de Brasil lo vemos claro. Si bien Brasil se alineó ideológicamente y con algunas políticas con los Estados Unidos, claro, recibió muy bien la cumbre de los BRICS, si bien lo único que hizo fue, tirar algunos comentarios, no invitar a otros países, que ese puede ser el único, pero que no llegan a hacer ni un chispazo ni nada por el estilo. Y de hecho, a ver, el nuevo Banco de Desarrollo va a promover nuevos proyectos en Brasil también, y eso va a ser bien recibido. Y lo de Bolsonaro es un tema, yo diría, meramente coyuntural, porque el BRICS paso a paso, año a año, avanza a paso lento pero firme. Por supuesto que a los Estados Unidos no les gusta nada el avance de los BRICS, sobre todo porque hay un tema clave, Federico, que es la cuestión monetaria y de las monedas, porque el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, primero que a diferencia de lo que es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ejerce un rol contracíclico, o sea, en el sentido de que las inversiones son para la expansión económica y de infraestructura, frente a los planes, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que exigen medidas contractivas, de ajuste, etcétera, etcétera. También que la ayuda es sin condicionamientos políticos y de soberanía, frente a lo que vemos del Fondo Monetario, que ejercen, ¿no?, una presión política y a veces es utilizado como herramienta geopolítica, ¿no? Y lo clave acá, que genera préstamos en moneda nacional de los países, y eso es en lo que está trabajando. Eso va a fortalecer las monedas nacionales, ¿no? En el marco de estamos viendo, Federico, en términos generales, hay una carrera monetaria en el mundo. Está claro, Alejandro, porque además hay una geopolítica de las sanciones impulsada por Estados Unidos que limita el comercio de países hostiles, digamos, hacia la política exterior de Estados Unidos, y esta posibilidad de comercio en monedas nacionales un poco permite escapar a esa lógica. Y pensando en esto también, Rusia, China, los BRICS apuestan a la ONU como organismo de entendimiento, de encuentro de los países, pero claman con su peso específico propio reformas tanto de la ONU como del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Alejandro.
Totalmente. Bueno, en la ONU trabajan de manera conjunta también los países del BRICS y apuntan especialmente a la reforma en el Consejo de Seguridad, Claro. porque bueno, hay países de mediano orden que vienen creciendo en su peso específico, ¿no? Que buscan ingresar, y ahí los BRICS, ¿no? En esta esencia multilateral y de cooperación también pujan por esa reforma, y en general, por supuesto, los organismos multilaterales que en el FMI, que está como desfasado, ¿no? Donde los Estados Unidos tienen aún poder de veto frente a un poder real que lo vemos, si bien todavía es mayor a los demás, no está ni cerca del equilibrio que se está generando hoy en el mundo con el poder creciente de China, de India, de Rusia, ¿no? En menor parte de Brasil también y de otros, donde bueno, el FMI queda como añejo, queda viejo, ¿no? La otra vez hablamos del sistema de Bretton Woods, que ya queda viejo para lo que es la realidad económica, geopolítica, inclusive militar y estratégica, y de las capacidades de las potencias que estamos viendo hoy, y eso es lo que viene el BRICS a ejercer una fuerza ya de por sí naturalmente, ¿no? En el sistema internacional a modificar, ¿no? Y sumemos el acercamiento de Rusia con todos los países cercanos, en la Organización de Cooperación de Shanghái, Seguro, la Comunidad Económica Euroasiática, la nueva Ruta de la Seda, la iniciativa OBR de China. Se está generando este nuevo orden global, donde el cambio es más importante todavía, Federico, que el añejamiento del sistema de Bretton Woods. Estamos viendo el regreso del centro de poder global, una modificación que que se había corrido, ¿no? Con las décadas, con las guerras, con los repartos de las colonias que dominaban los antiguos imperios, Alejandro, ¿no? Y aún más, vamos hacia atrás desde la hegemonía occidental, desde el descubrimiento o dominación de las colonias y la hegemonía ya consolidada con la revolución industrial, desde esos siglos, y eso es lo que está cambiando, eso es lo que va a ir cambiando durante este siglo. Ese es el poder que en los últimos siglos estuvo presente, ahora va hacia el Asia con India, China y Rusia como ejes centrales, y ahí es donde yo veo que se está rediseñando un orden global, y tengo la sensación de que va a ser más pacífico, más estable, más previsible y con un crecimiento más sostenido frente a una incertidumbre y a unas reiteradas crisis financieras en inestabilidad que nos está presentando en estas últimas décadas el sistema económico y financiero occidental, ¿no? Más allá de la creación conjunta, la 11ª cumbre BRICS sirvió para aproximar a más de 500 empresarios que participaron en el foro empresarial con los 5 presidentes. La comunidad empresarial es lo que mueve a los BRICS, dijo el presidente chino en esa oportunidad, pidiendo profundizar los vínculos entre los países del bloque. En ese sentido, durante la cumbre se volvió a plantear la posibilidad de que el grupo incorpore nuevos socios permanentes. En su momento en la lista probable estuvieron México, Turquía, Afganistán y Argentina, entre otros. El país suramericano había empezado conversaciones en este sentido al finalizar el gobierno de Cristina Fernández en 2014, interrumpidas con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. En la prensa argentina ya se escuchan voces que prevén que con la asunción de Alberto Fernández se podría retomar el diálogo. Déjame plantearte ahora el grupo BRICS en otra perspectiva, porque como todo grupo que quiere y tiene poder para buscar incidir en la política internacional, precisa cada vez más aliados, por más que haya potencias como las que estamos hablando. En este sentido hay una vieja aspiración de China, que lo propuso a partir ya de hace unos cuantos años, del BRIC más o del BRIC Plus, y allí qué países podrían entrar pensando en las características que deben tener de economías emergentes, territorio y demás. Al finalizar el gobierno de Cristina Fernández se habían iniciado negociaciones o conversaciones con Argentina. Se habla por estos meses también de un posible reencuentro bajo el gobierno de Alberto Fernández de esta línea de participación en los BRICS. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por supuesto. Es
es posible, a ver, no estoy en condiciones de decir que sea seguro, pero es posible, y los BRICS, bueno, tanto China como Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, apuntan a esto y van a seguir apuntando. Esto es un trabajo día tras día, año a año, más allá de las cuestiones coyunturales, ¿no?, de los países. Bueno, el ejemplo es Brasil, que se preveía una ruptura de los BRICS con Bolsonaro en el poder y no sucedió, sigue avanzando a pesar de alguna dificultad menor que puede haber, y el hecho de que se había hablado de Argentina por un lado, de México por otro, Turquía, que también había solicitado sumarse, y otras potencias medias que pueden ir y seguramente vayan trabajando, porque a ver, estamos hablando, Federico, de política exterior realista, y reitero, el centro del poder económico, financiero, global está cambiando hacia el Asia, y todos los países sensatos y ya hablamos de sentido común básico, ¿no? Sí. Van a estar mirando hacia ese lado, y bueno, el creciente comercio y relaciones y de inversiones que tuvo principalmente China en América Latina y también Rusia en América Latina es fundamental, y estos países lo han visto, lo están experimentando, y por supuesto que van a tener un acercamiento mayor hacia los BRICS, viendo además la posibilidad de conseguir créditos que no condicionen la política interna, sino que apunten a una expansión económica que la mejora las condiciones de vida de las poblaciones, ¿no? Y pensando en lo que veníamos hablando, Alejandro, también he leído algunos análisis, algunas proyecciones de un BRICS hasta con 35 integrantes, pensando en el Mercosur incorporado, en la cooperación de Shanghái, países que ya están en la línea de Rusia y China, y llegar a ese número implicaría acumular un porcentaje de participación en el Fondo Monetario Internacional a través de los votos que tienen los países, que permitiría definir políticas en torno justamente a los préstamos, a las condiciones, y ahí volvemos a Argentina y a la situación que tiene con el fondo el próximo gobierno, por ejemplo. No, por supuesto. A ver, Argentina tiene en los BRICS un aliado fundamental para consolidar y para, no te diría defenderse, pero resguardarse de algunos condicionamientos que puedan complicar aún más la situación crítica que ya tiene Argentina, donde el nuevo gobierno va a tener que hacer esfuerzos enormes para recuperar la economía, y los BRICS son un aliado fundamental de todos los países que sufren estos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, y por supuesto que un BRICS ampliado, consolidado. Tengamos en cuenta que ya Vladimir Putin ya anunció que en la cumbre del año que viene van a estar todos los miembros de la Unión Económica Euroasiática y de la Comunidad de Estados Independientes van a participar. En todas las cumbres se invita siempre a los países de la región donde se realiza la cumbre para ir sumándolos y de a poco ir construyendo ese BRICS ampliado y con más capacidad de influir en las decisiones, y por supuesto que tarde o temprano el FMI va a terminar cediendo. Yo te recuerdo una frase que hace unos años dijo la hoy ex titular del FMI, Christine Lagarde, había dicho que en unos años ya estaban evaluando mudar la sede central del Fondo Monetario a China. Quien quiera encontrarlo va a encontrar en Google, porque ya todos están observando este cambio, pero bueno, el statu quo en los últimos siglos se resiste a esos cambios, pero el cambio es inevitable. Lo que yo espero y añoro es que sea en paz, porque estamos viendo, y te los voy a mencionar, el sistema global y lo que yo estoy viendo, Federico, durante este siglo, que son, yo las defino, que estoy escribiendo sobre eso, que son las 7 carreras del siglo XXI. Estamos viendo la carrera tecnológica, muy clara, está viendo, una carrera armamentista, una carrera por los recursos naturales, una carrera por los polos, fundamentalmente el Ártico, que lo estamos viendo, que ahí es donde Rusia va a ampliar enormemente sus capacidades, una carrera por las monedas, que es donde vemos el dólar utilizado como herramienta de presión y de sanción, una carrera por el espacio exterior, donde ahí los BRICS tienen mucho que hacer en conjunto, y la carrera contra el cambio climático, que va a marcha atrás, lamentablemente. Pero en estos 7 que mencioné, en este siglo se va a ir redefiniendo, espero que sea en paz, pero inevitablemente el nuevo orden mundial está surgiendo y los BRICS tienen un rol muy importante. Para cerrar, Alejandro, y pensando en esto que decís, en esa carrera por el cambio climático, incluso el pragmatismo BRICS logró que Bolsonaro firmara
esa declaración final donde el tema del ambiente también estuvo presente, así que vemos el poder de esta organización. Le agradecemos mucho a Alejandro Larrunagaray la posibilidad de analizar estos temas tan complejos, pero que con tu participación se hacen más amigables. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Federico, y cuando quieras, un placer. Hasta aquí Telescopio. Si quieren seguir comunicados, nos pueden escribir. ¿A dónde? A radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.